years ago and has now returned back home to the Dominican Republic. So nice to have you back. Thank you so much for including me in this panel. I'm Juan Valle, as you mentioned. We're working down in Santo Domingo. Voy a cambiar a español para todo el público. No tengo interés económico con esto, aunque tenemos el láser VisuMax, la compañía Zeiss no nos da ningún aporte por presentar aquí en congresos. Entonces, ¿qué es SMILE? Se debe a las cifras en inglés Small Incision Lenticular Extraction o extracción lenticular por incisión pequeña. Y nuestra inspiración para entrar en lo que es el RELEX SMILE viene de mi profesor de córnea aquí en el Wascom Partner, el Dr. Buddy Culbertson, que también ha trabajado muchos años con mi padre en el desarrollo de otros láseres de femtosegundos, tales como el Catalyst para la cirugía de catarata. Y él nos dijo, Juan, ustedes tienen que entrar con el SMILE porque este es el futuro de la cirugía refractiva con láser. Y por ende, nosotros, antes de lanzarnos totalmente con la nueva tecnología, empezamos a leer todo lo que podíamos acerca de ella. Un buen libro para iniciar es el de Danny Reinstein, The Surgeon's Guide to Smile, muy bueno. También investigamos y aprendimos de la experiencia de los demás. Ustedes nunca se deben llevar de lo que dice la industria, sino de la experiencia de los otros cirujanos que ya han practicado con estos dispositivos nuevos. Observamos muchos videos, también visitamos a médicos que ya tenían la tecnología y además practicamos, hicimos wet lab para hacer SMILE en varios cursos, incluyendo el de Askers del 2016 en New Orleans. Y fuimos ese mismo año, en el verano, a Potsdam, en Alemania, a hacer un curso de SMILE con Dan Reinstein, con John Duane, que fue quien hizo el estudio de la FDA aquí en Estados Unidos, comprobando que es eficaz y seguro el SMILE. Ahí estaba mi padre, el doctor Rafael Félix y yo. Luego decidimos traer la tecnología a Santo Domingo, al Centro Láser, para iniciar de manera controlada nuestra experiencia desde mayo del 2017, el año pasado. Y hoy día, ¿por qué hacemos SMILE casi exclusivamente en nuestros pacientes sobre otro tipo de cirugía láser refractiva? Bueno, te da mayor seguridad para el paciente. El software tiene una forma de calcular automáticamente con la fórmula de Monerlin la cámara residual estomal. También tiene sensores en la camilla, te reduce la presión de la interfaz al ojo. Hay fijación ocular durante la ablación que reduce la descentración. Y además el coste de un láser de femtosegundo te da mayor precisión, centración y reproducibilidad de ese corte. La ablación de SMILE tiene una fuerza tensil corneal total mayor a la de LASIK y PRK, como veremos más adelante, y esto se debe a que evita principalmente las láminas anteriores, que son las más fuertes de la córnea. Por ende, hay menos chance de que ocurra una ectasia refractiva. Hay un más alto rango de tratamiento, precisamente por la misma situación. Se ha autorizado hacer entre menos 0.75 a menos 10 esférico, y hasta menos 12.50 de equivalente esférico. Una buena noticia reciente que la FDA aquí en Estados Unidos aprobó ya hacer la corrección cilíndrica con el SMILE. Además, mejora la experiencia perioperatoria del paciente, pues el corte del láser ocurre debajo del plexo nervioso subepitelial, lo cual evita y reduce el dolor ocular. Y además la incisión, al ser tan pequeña, resulta en crecimiento de los nervios corneales y reducción del ojo seco y reduce otras complicaciones. Además tiene una eficacia equivalente al LASIK. En el estudio de la FDA deja agudeza visual mayor o igual a 20/25, un 95.4% de los ojos, y con error refractivo residual dentro de menos o más 0.50 en un 94% de los ojos. Y luego explicaré que con experiencia se minimizan o se manejan las complicaciones. Entonces, el primer factor de seguridad de esta máquina en sí tiene 4 puntos donde te va a hacer como un checkpoint y no te va a dejar continuar hasta que uno no haya verificado y asegurado de que todo está en un rango seguro. Primero está la pantalla a la izquierda, que es la de planear el procedimiento, y ahí uno puede mandar a su técnico a poner todos los datos del paciente, pero yo siempre soy obsesivo compulsivo y lo verifico antes del procedimiento, y la misma máquina te va a calcular la cámara residual estromal y ni te va a dejar hacer el procedimiento a menos que
uno ajuste los parámetros para que esté en un área segura para el ojo. Luego está la segunda pantalla, que es ya la de tratamiento, y esa es la que uno va a verificar nuevamente como el surgical timeout justo antes de iniciar el procedimiento. Si uno proceder ahí y verificar los datos, no te deja comenzar. Finalmente uno va a conectar el tubo de la succión del vacío, y esta es la otra parte de la interfaz, se va a conectar al puerto, y a menos que esto esté bien enganchado al puerto, no te va a dejar proceder. Finalmente, si hay cualquier problema, que el paciente se mueve o hay algo más que ocurre durante el procedimiento, está el emergency stop, que te hace parar de emergencia por si lo necesitas. La camilla en sí tiene unos sensores que cuando el paciente respira, la presión de esas respiraciones se mide y ajusta la altura de la camilla automáticamente. Por ende, es mucho menos probable de que se vaya a despegar de la succión de la interfaz. Además, cuando uno terminó la ablación, tiene unos sensores que miden la distancia de la cara al equipo, y cuando uno ya va a sacar la camilla de la posición de ablación a la posición debajo del microscopio para hacer la delaminación, no va a dejar que uno choque con la nariz a la máquina. Entonces la interfaz es más pequeña de lo que se acostumbra normalmente cuando se está haciendo el vacío para un corte de microcrato o un corte de femtosegundo. Como es ya solo en la córnea, esto va a aplicar menos succión al ojo, lo cual se traduce en menos presión al ojo. También te va a reducir las hemorragias subconjuntivales. Hay muy rara vez que ocurre, yo siempre le digo a mis pacientes que tienen algo rojito en el ojo, eso se va a aclarar sin problemas, y ellos no les molestan. La duración, sin importar la profundidad de la ablación, siempre va a ser de 25 segundos, y veremos por qué más adelante. Pero al ser tan poco tiempo de ablación, es menos tiempo que se está presionando el ojo y menos discomfort para el paciente. Ya cuando está conectado a la interfaz, nosotros en los países latinoamericanos tenemos muchísimos problemas con pacientes de ojos oscuros, y no se ve, no se distingue bien el margen de la pupila con el iris más periférico. Entonces hay una luz infrarroja que ayuda a ver bien y dar mejor contraste a la parte cuando uno va a hacer la ablación. Además tiene el punto de fijación verde que uno le pide al paciente que mire, y lo pongo aquí adrede un poquito descentrado porque hay pacientes también que tienen un ángulo capa mayor y uno no quiere poner el punto justo en el centro de la pupila, sino dejarlo ahí para asegurar de que la ablación quede más centrada en el eje visual. Entonces el corte de la ablación de SMILE con el femtosegundo inicia con la línea verde más posterior, que es el corte posterior del lentículo. Luego va a conectar con un corte vertical entre el posterior y el cap anterior, que ya es la azul, la que ocurre en el tercer corte. Y finalmente, en solo un área pequeña de la córnea, va a haber un corte vertical hacia la incisión pequeña. La veremos aquí ya en Eagle View. La incisión, por lo general, el default que trae la máquina es a la posición de 90 grados, ahora 12 de reloj, y es de 90 grados de largo del arco. Uno lo puede reducir, o sea, te deja incluso tenerla tan bajita como 2 milímetros, y entonces es menos los grados de arco y menos nervios corneales que estamos cortando. Es la única parte donde se va a atravesar el nervio subepitelial. Aquí le voy a enseñar el video del SMILE. Can we play the video? No me digas, yo lo probé. Perhaps you can just describe it one, and then we can come back to it. Okay, el video básicamente va a enseñar los cortes que se ven como la burbuja de cavitación que crea el láser por femtosegundo, iniciando por el corte posterior, luego el corte anterior y finalmente la incisión pequeña, y luego va a pasar a la parte donde uno manualmente con un instrumento. Ah, míralo aquí, buenísimo.
paciente ha fijado en la luz verde y uno le dice, ya cuando empiece a ponerse opaco, no persigas la luz, sigue mirando hacia el frente solamente. Ya después de hacer la ablación, uno va a entrar con el instrumento de Ganesh, va a delaminar en el cap anterior y luego en la parte posterior, y ya usando el otro lado del instrumento, que es un poco más ancho y roma, vamos a delaminar a 360 grados en el cap. Siempre se debe hacer primero la parte anterior y luego la parte posterior, porque si dejas pegado el lentículo al cap, resulta mucho más difícil después separarlo del estroma corneal. Al final, entonces, usamos una pinza como la de cámara anterior para retirar tipo cápsulo rexis de catarata, el lentículo. Irrigamos internamente el estroma y sacamos el líquido residual. Y no hay que poner ni lente de contacto. El paciente no siente nada a pesar de tener esa pequeñita incisión debajo del párpado. Entonces entramos en la ley de espesores, ya se ha mencionado en la charla actual, previo a mí. Esto se enfoca más en la rigidez corneal, la corneal rigidity, que debemos dejar un mínimo de 250 micras después de la ablación para que quede con suficiente fuerza que no produzca una ectasia refractiva. Entonces vamos a comparar esto de una presentación que hizo en Harvard el doctor Danny Reinstein, los tres procedimientos refractivos, PRK, LASIK, SMILE. Entonces ellos usaron una fórmula matemática compleja a base de integrales donde medían el área debajo de la curva de la córnea restante después de la ablación o un corte de flap. Y todo lo que es verde es el área que quedó, y todo esto se va a sumar para medir entonces la fuerza tensil total de la córnea. En PRK, como es una ablación superficial, se descuenta esa parte roja y solo se cuenta lo verde. En LASIK es aún menor la parte que queda verde porque tenemos un flap en las partes más anteriores de la estroma y luego se hace otra ablación un poquito más profunda en la estroma y luego te queda la estroma profunda. Finalmente con SMILE, como el láser está cortando todo internamente en la estroma, haciendo la ablación, se van incluso a sumar las láminas anteriores y posteriores de la estroma para darte una fuerza tensil total mayor, como verán. Aquí estamos del SMILE. Fíjense bien como todas esas láminas anteriores estromales se mantienen intactas en casi total de la córnea. Entonces aquí es comparando ojos con la misma paquimetría y haciendo mientras más profunda es la ablación, vamos viendo que la fuerza tensil total en todos los procedimientos va reduciéndose. Sin embargo, SMILE en todos los puntos se mantiene más alto que el PRK y aún más alto que el LASIK. Y si fuéramos a fijar la fuerza tensil total en 58% para estar súper seguros de que no va a haber ectasia refractiva, uno puede hacer con LASIK solo hasta menos 6, con una ablación de 80 micras. Con PRK solo hasta menos 9,75, casi 10 dioptrías, con 133. Pero con SMILE, en teoría, se puede hacer hasta menos 14 dioptrías, con 187 micras de profundidad de la ablación. Entonces, estos son casos reales que él presentó de consecutivos, donde compararon LASIK a SMILE, 96 ojos de LASIK, 96 de SMILE, más o menos igual el refractivo, el equivalente esférico promedio. Entonces, fíjense bien en la parte de la izquierda que en SMILE la zona óptica es de 6.7 en promedio, que es un 32% mayor a la de LASIK. Y uno piensa, bueno, la fórmula de Monerlin me dice que mientras más grande la zona óptica, más profunda la ablación y más chance hay de una ectasia corneal. Y además, en LASIK se está haciendo más pequeña la zona óptica para reducir esto. Pero fíjense lo que ocurre. Aunque la ablación es mucho más profunda en SMILE, estamos obteniendo un 28% mayor de fuerza tensil total corneal comparado a LASIK. Y luego en la aberración corneal esférica es menos 64% comparado a LASIK. Y esto se debe en mayor parte a que está muy por afuera del tamaño de la pupila mesópica. Por ende se ven mucho menos halos y destellos y todo lo que uno ve comúnmente con estos procedimientos refractivos.
Ok. Entonces, la experiencia postoperatoria que mejora mucho con el Smile, porque estamos trabajando detrás del plexo subepitelial de nervios corneales, mientras que en LASIK estamos trabajando justo ahí en ese plexo. Por eso es que los pacientes no sienten el dolor inmediatamente después de la cirugía. Además, como solo se está haciendo la incisión pequeñita de 90 grados arriba, esos nervios se regeneran mucho más rápido y por ende el ojo seco, la mayoría de mis pacientes en cuestión de un mes ya ni sienten que tienen que usar las gotas de lágrima artificial. Estos son nuestros primeros 44 casos y un promedio de 4 dioptrías porque nos indicaron que hiciéramos tratamientos más altos al principio, cuando estábamos aprendiendo, para tener una lentícula de mayor grosor y más fácil de manipular. Estos fueron nuestros resultados refractivos. Casi todos los pacientes, un 80% estaban de 20/20 o mejor, pero no hubo ningún caso menor de 20/30. Se fueron estabilizando a través de los primeros 6 meses, la mayoría con esfera prácticamente en plano, y quedó si acaso un 0.50 dioptrías de cilindro. Igualmente aquí, muy similar a la FDA, conseguimos un 95% dentro de la 0.5 dioptrías. La complicación es muy similar a las otras cirugías refractivas, se manejan, los puntos oscuros nos dijeron cómo prevenirlo, y si ocurren uno puede simplemente dejar que el ojo se le vayan las burbujas y repite la ablación ese mismo día en cuestión de 2 horas. El ojo seco, ya lo mencioné, la inflamación con antiinflamatorios igual. Cuando hay crecimiento del epitelio es por la incisión pequeña y se maneja muy similar a un flap. Tiene que acceder a través de esa misma incisión para retirarlo. Si es muy difícil, se puede a veces hasta levantar hacer un nuevo flap de LASIK, ahí raspar el epitelio y luego volverlo a colocar. Igualmente con el error refractivo residual, la máquina te calcula automáticamente dónde estuvo el cap de esa ablación y llega hasta esa profundidad para hacer un flap de LASIK, y uno entonces levantar y hacer una nueva ablación con el exímero y corregir cualquier error residual. Se han reportado casos de PRK también. Pero nada, sin duda alguna, el Smile está aquí para quedarse. Nosotros en Santo Domingo estamos haciendo entrenamiento. Cualquiera que esté interesado en aprender cómo hacerlo, los doctores Juan Valle Senior y Junior. Y muchas gracias por su atención.